Entonces, ¿cómo el adyuvante podría ayudar? Libera mayor respuesta a anticuerpos bloqueadores, permite ahorro de antígeno, estamos usando menos carga antigénica. Para algunos antígenos libera anticuerpos a nivel de los protectores, en el caso del anciano. Los anticuerpos permanecen elevados por un tiempo más prolongado, proporciona una reactividad cruzada contra algunas variantes antigénicas. Eso es una ventaja. En el tema de vacunas, la reactividad cruzada es una ventaja. A diferencia del tema de los inmunógenos y el diagnóstico, para vacunas, la reactividad cruzada siempre es una ventaja. ¿Mm? Entonces, esa es la idea de utilizar el adyuvante, ¿no? Prolongar la respuesta inmunológica e intensificarla en una primera etapa. Las recomendaciones de la OMS para vacunación son las que ya están aquí: residentes, ancianos, adultos mayores y personas de riesgo, que ya hemos hablado. Eficacia. Ese es también un tema importante cuando se habla de vacunas. Eficacia es la capacidad de la vacuna para poder prevenir la enfermedad, ¿no? Y las complicaciones relacionadas. La eficacia se mide en los ensayos clínicos. Y la efectividad es la capacidad de prevenir la infección, ¿no? Y esto se mide en los estudios de población. Eficacia en ensayos clínicos, efectividad en estudios de población. Bueno, ya hemos hablado de esto, vamos a pasar para en aras del tiempo. La vacuna de influenza no protege al 100% de la vacuna, eso es cierto. Eso es cierto, y justamente por los detalles que le decía de que para determinar la vacuna se utilizan análisis estadísticos básicamente, y son análisis que tienden a ser predictores de lo que va a pasar al año siguiente. ¿Mm? Las dosis: niños mayores de 4 años hasta los 9 años deben recibir 2 dosis por vía intramuscular en un intervalo de un mes de diferencia, y los adultos debe administrárseles una dosis. Consideraciones especiales con respecto a la vacuna: el tema de la hipersensibilidad, y generalmente esto se da cuando se aplicaban vacunas que tenían que dentro del nivel de la línea de producción utilizaban los embriones o los huevos de gallina. Entonces, alergia a algún componente del huevo de gallina podía producir algún problema de hipersensibilidad. Lo otro que se habló mucho también es el síndrome de Guillain-Barré, que esto ha sido algo que ha querido descalificar siempre a todas las vacunas, la aparición de síndrome de Guillain-Barré luego de las vacunas. Pero lo que se sabe actualmente es que en la población general, si uno hace si uno hace un tamizaje en población general sobre el síndrome de Guillain-Barré, va a tener aproximadamente una prevalencia, y esa prevalencia habitualmente es estándar para todos los años en población con y sin vacunación. Entonces, se dice de que si la prevalencia o la incidencia de esto se incrementa de 2 a 4 veces en una época de epidemia, podríamos pensar que está jugando, que está el agente que produce la epidemia podría estar jugando algún papel o como factor de riesgo. Incluso en el tema de las vacunas, si yo intervengo una población con vacunación, o sea, el incremento en 1 o 2 veces el valor, la tasa de prevalencia de Guillain-Barré, podría asumirse como que es causado por la propia vacuna. Y esto nunca ha sido probado, ¿no? Para todos los casos en los que se habló de un incremento de casos de Guillain-Barré, nunca ha sido probado. Y no solamente para influenza, sino también se ha hablado con el tema de la vacuna del papiloma virus humano. Entonces, mucho cuidado con esos temas, porque a veces se habla sobre un caso, y estamos hablando de un caso en millones de casos. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de la población infantil del Perú, toda la población infantil en nuestro país se vacuna. Un caso es un caso en 5 millones, o sea, una tasa de incidencia totalmente baja, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, entonces, cuando uno quiere hacer esas extrapolaciones y poder descalificar un producto en base a esos datos estadísticos.
como decíamos, el evento adverso más común es el dolor en sitio de inyección y es producida principalmente por los antígenos propios de la vacuna. ¿Mm? En el caso de los ancianos puede observarse algo de cansancio, cefalea. ¿Mm? Poblaciones especiales, embarazo. Para el tema de la pandemia, la vacuna en embarazadas estuvo indicada y era porque era un grupo de mayor riesgo en esa población, ¿no? Actualmente, probablemente todavía se tendría que discutir la posibilidad de vacunar a una embarazada. Sin embargo, la posibilidad de eventos adversos relacionados o teratogenicidad causada por la vacuna es mínima. Acá están las preguntas. Sí. Generalmente se dice que debe vacunarse después de la semana 14. Después de la semana 14 podría vacunarse sin ningún problema. Y la indicación en la epidemia fue después de la semana 20 en el Perú. ¿Mm? Las preguntas. El Centro de Prevención y Control de Enfermedades de Atlanta recomienda vacunación contra gripe estacional en los siguientes grupos, excepto gestantes en el primer trimestre, infectados con el virus del SIDA, menores de 6 meses, personas con corticoterapia y en todos los casos mencionados. Aquí es menores de 6 meses. La vacuna antigripal asocia antígenos del virus influenza e influenza A H1N1. La formulación de aerosol nasal está contraindicado en... La formulación de aerosol está contraindicada principalmente en personas que pueden haber tenido algún tipo de inmunodepresión. Entonces, población general no, si está indicado, mayores de 35 también, trabajadores, contactos de trabajadores de salud también. Asmáticos podría considerarse como una población en la cual hay contraindicación. El efecto adverso más comúnmente esperado luego de la vacunación de influenza es reacciones locales, el dolor en la zona de inyecciones, ¿no? Pues causado por los propios antígenos de la vacuna, como les decía. La vacunación antiinfluenza compuesta por virus vivos atenuados se administra por vía, básicamente es en el virus vivos es nasal, inhalatoria, vía inhalatoria. Sobre las vacunas antiinfluenza producidas a base de virus inactivos, indica la alternativa que no corresponde. Se produce a partir de cepas de tipo A y B, obtenidas de cultivos celulares de embrión de pollo. Esa es. Se renovarse anualmente por variación de cepas y de la tiroides está presionada por microorganismo de hemaglutinina. La B es. ¿Cómo he puesto la E? Se requiere vacunación por separado para cepas H1 y la gripe. Ah, la que no corresponde. Pues está bien. Sí. ¿Cuál de las siguientes vacunas está indicada en pacientes con infección por VIH? Está indicada, ¿no? Todas las demás, antiamarílica, antirrubiola, antisapaninosis, antiparotiditis, son virus vivos. Antiinfluenza. ¿Mm? Papilomavirus humano. Para hablar de papilomavirus humano, hay que hablar que esta es la segunda vacuna, que digo que previene el cáncer, que previene algún tipo de cáncer, ¿no? Y no solamente ya se está hablando, en el caso del papilomavirus humano, no solamente se habla del cáncer de cuello uterino, sino ya estamos hablando de otros tipos de cánceres como lo vamos a ver. Esta es la composición básicamente del virus del papiloma, del virión. Lo importante que hay que tener en cuenta es esta pentámeras y dentro de ellas estos componentes, ¿no? El L1 y el L2, que van a dar la especificidad de cepa. Dentro de la filogenética del virus del papiloma humano, lo que hay que tener en cuenta es básicamente lo que estamos graficando aquí. Que existen algunos
por ejemplo, dentro de este grupo que están relacionados con cáncer, o dentro de otro, de este otro grupo que están básicamente relacionados con cáncer, y existen otros grupos que están relacionados, acá está en rosado, no sé si no también acá en rosado, están relacionados con verrugas y que no están relacionados con cáncer. ¿Mm? Estos de acá en especies no humanas, ¿no? Los que están debajo de la línea punteada. Entonces, más o menos, ¿qué tenemos con respecto a los genotipos relacionados con el virus del papiloma humano? Que los que están relacionados con cáncer no producen básicamente verrugas, sino producen lesiones muy pequeñas, planas o subclínicas. Los que están asociados con cáncer, los que no están asociados con cáncer van a producir las lesiones exofíticas, exuberantes que se ven siempre en las lesiones con verrugas. Entonces hay que tener en cuenta ese primer acercamiento. La importancia epidemiológica del VPH a nivel mundial básicamente está dada por el tema relacionado con cáncer de cuello uterino. Entonces, el tema de salud pública que se tiene que tratar es cáncer de cuello uterino, no otro tipo de problemas. Entonces, basado en eso es que existe la competencia tan intensa entre los dos laboratorios que producen las vacunas, ¿no? Entonces, hay un laboratorio que produce solamente vacunas relacionadas con prevención de cáncer de cuello uterino, sin embargo el otro produce vacunas relacionadas con prevención de cáncer de cuello uterino y le añade algunos otros aspectos como el tema de verrugas genitales, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que considerar. Entonces, ese tema entre usar uno o usar otra vacuna ya depende ya de la propia selección que el médico quiera hacer. Pero lo importante es que el tema de salud pública que nosotros tenemos que cubrir es el tema de cáncer y específicamente cáncer de cuello uterino. Entonces, otro detalle que hay que tener en consideración es de que el papilomavirus humano constituye la enfermedad de transmisión sexual más frecuente que existe, más frecuente, y está por encima del virus del herpes, ¿no? Que es la segunda causa. Cuando hablamos de VPH y cáncer, entonces los genotipos de mayor importancia médica son el genotipo 16 y el genotipo 18. Esos son los de mayor importancia. Después le siguen el resto que está graficado ahí en azul. Cuando hablamos de verrugas genitales, tenemos en rosado ahí graficados, y probablemente los de mayor importancia sean el 6 y el 11. Entonces, básicamente en eso es que se fundamenta la creación de las vacunas que actualmente hay actualmente en el medio, ¿no? Entonces, 16-18, las dos vacunas cubren 16-18 y la vacuna tetravalente utiliza el 6 y el 11, que es el tema relacionado con verrugas genitales. Más o menos esto es para ver cómo es el tema de la respuesta innata, ¿no? Y qué es lo que se quiere buscar con la respuesta inmunológica de la vacuna del VPH, porque la vacuna del VPH lo que busca es tener una inmunidad de memoria, toda vez que debe de cubrir todo el tiempo de vida fértil de la mujer, básicamente. Entonces lo que nosotros tenemos que estimular es la respuesta de inmunoglobulinas, de linfocitos de T de memoria. Estas más o menos son todos los fragmentos o todas las proteínas que están involucradas en lo que viene a ser transmisión, dentro de lo que viene a ser el genoma viral del VPH. A nosotros nos interesa básicamente la proteína L1 y la L2. Las demás son más para aspectos genéticos que se utilizan, ¿no? Para las proteínas, para lo que viene a ser antígenos virales, L1 y L2. Ahora otro tema que tenemos que tener en cuenta y que es importante considerar en el caso del VPH es que no solamente tengo que estimular una respuesta inmunológica en sangre, sino que la respuesta inmunológica me sea protectora en el lugar donde se produce la infección. Y esto es un detalle
muy interesante a tener en cuenta. O sea, no solamente tengo que lograr altos niveles en sangre, sino de que haya un alto nivel de anticuerpos que cubran vagina, que cubran ano, que cubran boca, que son las zonas que están especialmente expuestas al virus. De nada me sirve que yo tenga, por ejemplo, una respuesta inmunoglobulina tipo M, ¿no? en sangre, cuando no voy a tener ningún pase a las mucosas y no va a haber ninguna respuesta. O sea, lo que necesito yo es tener una respuesta de tipo IgG o inclusive de tipo IgA, que es inmunoglobulina secretoria. Entonces, es lo que se va a buscar. Y es esto, ese es el tema de correlación que se maneja acá. Básicamente, para lo que viene a ser anticuerpos contra HPV-16 y HPV-18, que son los que están relacionados con cáncer. Y para todos los casos y para todas las edades se ha visto que la correlación es lineal. Entonces, tanto para 16 como para 18. O sea, buenos niveles en sangre y buenos niveles en secreciones de vagina en este caso, ¿no? Ahora bien, otro detalle que hay que tener en cuenta es de que en el caso del VPH no solamente ya se está hablando de que es un problema de salud de la mujer, básicamente, porque la cuestión sexual no es un tema solamente de mujeres, sino es cuestión de dos, de hombres y de mujeres. Y pese a que el hombre no presenta básicamente el problema de salud pública, que es el cáncer de cuello uterino, no lo presenta por motivos obvios, ¿no? Sí es el agente transmisor de la enfermedad. Entonces, la prevención también se debería dar a estos niveles. Por cuestiones de competencia o de guerras de laboratorios, esto es discutido entre uno y otro laboratorio. Sin embargo, nosotros tenemos que considerar que la protección se tiene que dar a los dos niveles. ¿Ya? Entonces, cuando se habla de cánceres asociados con VPH, y vemos en el tema, vamos a darnos cuentas notoriamente de que los promedios son altísimos para el cáncer de cervix y muy por encima que los otros niveles con las otras partes, ¿no? Por ejemplo, cáncer de vagina, vulva, ano, orofaringe. Sin embargo, no dista esto de ser importante también, ¿no? O sea, quiere decir de que el VPH, la vacunación con VPH no solamente protege contra cáncer de cuello uterino como problema de salud pública, sino contra otros tipos de cánceres también se produce este tipo de protección. Hablando de la genital, en el caso de las mujeres. Y en el caso de los varones, también. En el caso de los varones también tenemos un nivel de prevención importante sobre cáncer de pene, cáncer de ano y cáncer orofaríngeo. Entonces, también hay un nivel de protección a esos niveles. Y este es un gráfico muy interesante. Este es un gráfico, un análisis que se hizo en países desarrollados con respecto a la aparición de cáncer orofaríngeo. Siempre se decía del que el cáncer orofaríngeo era un problema básicamente de infantes, ¿no? El niño que al nacer se contaminaba de VPH faringe al momento de atravesar el canal vaginal y posteriormente iba a ser cáncer orofaríngeo. Entonces eso teóricamente es muy cierto. Sin embargo, existen conductas sexuales últimamente que han ocasionado de que el problema no solamente sea de niños, sino también sea ya de población adulta e incluso de ancianos también. Entonces, ese tema de que el cáncer orofaríngeo es un tema únicamente de niños ya se está dejando de lado. Y las prácticas sexuales ya entienden ustedes de qué tipo son, ¿no? Entonces, eso es importante tener en cuenta, porque incluso en nuestros países se ha reportado ello. Me recuerdo mucho hace un año, por ejemplo, llegó el otorrino al servicio de infectología allá del hospital a decirnos de que estaba teniendo una elevación inusual de casos de verrugas en orofaringe. Y eso, él piensa que tiene que estar relacionado definitivamente con la conducta sexual de la gente. Y digo, obvio, era cierto, ¿no? Obvio que era. Incluso hemos tenido un caso muy triste de este tipo de problemas en un paciente. Entonces, ¿cuáles son las ventajas, las composiciones y ventajas de las vacunas actuales contra el VPH? Y son las siguientes. Entonces, estas son las dos vacunas que hay actualmente en el mundo. La vacuna de 2 valencias, que es 16-18,
que es el Cervarix, y la vacuna de 4 valencias, la que es 6, 11, 16, 18. Entonces, la composición es muy similar. La tecnología por la cual se ha obtenido una utiliza un baculovirus y la otra una levadura. Las dos usan un adyuvante. En el caso de GSK utiliza el ASO4, que lo ha utilizado también para la vacuna de hepatitis B y que le ha ido bien y lo está utilizando aquí también. Y en el caso de la vacuna de Gardasil utiliza este adyuvante, sulfato de hidrofosfato amorfo de aluminio. Las recomendaciones, esta está un poco desfasado, las recomendaciones en el caso de la vacuna de GSK, la de Cervarix, es solamente mujeres de 10 a 45 años, solamente mujeres. Y en el caso de la otra vacuna es mujeres y varones. Mujeres ya es hasta los 45 y varones es hasta los 25 años. Esto hay que arreglarlo. El esquema de administración es muy similar, son 3 dosis, para uno y para otro caso. En el caso de GSK es 0,1 y 6 meses y en el otro es 0,2 y 6 meses. ¿No? La duración de la inmunidad se dice que es por más allá de 7 años. La tolerancia es muy buena, ¿no? Hay pocos eventos adversos, principalmente lo más llamativos es en el dolor en la zona de inyección. Entonces es lo que más se recomienda. Y la indicación para el caso de la vacuna de 2 valencias es cáncer cervical y en el caso de la vacuna de 4 es cáncer cervical y verrugas genitales. Esas son las indicaciones. En cuanto a los niveles de inmunogenicidad, acá por ejemplo están comparando los niveles de inmunogenicidad de Cervarix contra placebo, o sea, infección natural. En la línea punteada para los próximos gráficos siempre estamos hablando del nivel de infección natural, ¿no? Entonces vemos que es muy alto en el caso de la vacuna, por lo tanto es bastante protector. Para Gardasil también es muy similar, también los niveles protectores son bastante altos, a 5 años, a 6 años en el caso este es en el caso de Cervarix, también son bastante altos, 5 veces por encima del valor producido por infección natural. En el caso de Gardasil igual también es bastante más alto. No son comparativos porque acá están trabajando con logaritmos, ¿eh? Tengan en cuenta ese detalle. Niveles de Gardasil. Aquí también. Eficacia con infección persistente. Este es un estudio hecho también de la vacuna tetravalente. Hay una disminución de 85.5%, ¿no? Contra infección persistente, lo cual le da un nivel de seguridad muy alto. Recurrencia de neoplasias, que eso es un estudio en el cual se ve lo que viene a ser la protección contra cáncer en varones, lo cual también es importante en este estudio de sobrevida. Impacto de la estrategia de vacunación en población general. Y eso es el tema actual, el tema de vigencia actual con respecto a la vacuna de papiloma virus humano. Más o menos para explicarles qué es lo que sucede. La estrategia a nivel mundial, hasta hace 3 o 4 años, era vacunar a todas las mujeres. Básicamente, en una primera etapa se dijo mujeres antes de que inicien su vida sexual. Para nuestro país, antes de iniciar vida sexual es 14 años, en promedio. Entonces, era vacunar a las personas antes de su inicio de vida sexual. Posteriormente se amplió esto, de acuerdo a la experiencia, y se dijo, no, hay que vacunar a todas las mujeres hasta los 45 años, porque la vacuna es preventiva para cualquier edad. Entonces, y aparte porque los niveles de inmunogenicidad que se produce en la infección natural son bajísimos. Entonces, la mujer llegaba a ser protegida de esa manera. Entonces, la estrategia a nivel de todos los países del mundo fue que se vacune a la población femenina principalmente, dado los costos y cosas así. Entonces, se vio que con esta estrategia no se llegaba ni al 60% de protección, era muy menor. Entonces se dijo,
que no puede ser una cuestión de género el vacunarse contra papilomavirus humano, sino que también se debería de incluir varones. Y el primero que dio el paso en ese sentido fue Australia. Entonces Australia ya instaló su programa de vacunación universal. Tanto hombres como mujeres va a vacunarse contra papilomavirus humano, y esta es la página web justamente australiana en la cual se hacen la recomendación de la vacunación. Muy interesante porque en la página web esta gráfica está traducida en, creo que en 25 idiomas diferentes, y no sé por qué la puse en inglés, pero pero miren, luego de la vacunación en la población, vamos a ver la línea negra que continua, que corresponde a mujeres. Vean cómo es la reducción. La vacunación en la población masculina, que es la línea segmentada, también se dio. Y miren, y esto lo comparan con la población de hombres que tienen sexo con hombres que no se han vacunado, ¿no? Y vemos que, pese a que esta permanece continua, las otras dos poblaciones han disminuido notoriamente lo que viene a ser prevalencia e incidencia de infección por HPV. Entonces, prácticamente, con esa estrategia de vacunación universal, ellos han logrado prácticamente reducir de una manera drástica lo que viene a ser la transmisión de cáncer de cuello uterino. Ahora, en nuestro país, ¿qué tenemos? En nuestro país, nosotros tenemos una prevalencia de 12.000 casos todos los años, y cada 2 horas una mujer se muere por VPH en el Perú, por cáncer de cuello uterino, perdón, en Perú. Entonces, en el Perú se han establecido varias estrategias para vacunación, y se ha visto que todas las que incluyen la vacunación logran ser estrategias efectivas de control. Pero si no se incluye en la vacunación, o sea, solamente se hacen tamizajes con Papa Nicolaos o con el tamizaje con ácido acético, las prevalencias llegan a ser las prevalencias llegan a estar por debajo del 50%. Por lo tanto, es necesario incluir los esquemas de vacunación contra VPH a nivel nacional, ¿no? Más o menos esto estamos hablando de costos, de qualis y de años de vida ganados, ¿no? En un programa durante 10 años, por ejemplo, son estos valores, ¿no? Cuando solamente se tamiza, miren, los años de vida ganados llegan a ser 244.000, y en el caso de tamizaje con vacuna casi se cuadruplica el valor. Por lo tanto, las estrategias de vacunación, las estrategias de control de cáncer, de prevención de cáncer de cuello uterino, deben de incluir no solamente el tamizaje, o sea, con Papa Nicolau y visión de ácido acético, sino también la vacunación con VPH. Este es también varios números. El status quo actual, más o menos un tamizaje de 10%. Y lo más recomendado es este de acá, ¿no? Vacunación al 75% de cobertura y 5 tamizajes de Papa Nicolaos durante la vida de la mujer. Eso es lo que se debería de recomendar a nivel nacional, ¿no? 5 tamizajes en lo largo de su vida, nada más, ¿no? Como mínimo. Este es el nivel de esto es lo que viene a ser las muertes evitadas, ¿no? Con tamizaje y vacuna, 5 veces se evitarían 37.380 muertes, ¿no? Y este es el valor este valor se consigue solamente con una cobertura de 75% de vacunación en la población de mujeres y 5 tamizajes en la vida de la mujer. Entonces, las preguntas sobre las vacunas contra el VPH, indique lo que no corresponde. ¿Está indicado vacunar a niñas de 11 a 14 años? Sí. Su eficacia es cercana al 100% en protección contra NIC1, NIC2 y cáncer in situ. Protege del cáncer de cervix, pero no de verrugas genitales. Puede ser administrada en varones también. No está recomendado en mujeres que ya iniciaron su vida sexual activa. Esta es la E. No está recomendado en toda población, ¿eh?
Aquí han puesto, sí. Protege de cáncer de cervix, pero no de verrugas genitales. Eso es relativo, ¿no? La respuesta sería la E. Y más no es recomendado, está recomendado en mujeres incluso con vida sexual activa, ¿no? Hasta los 45 años, hay que corregir ahí. Las vacunas contra el VPH están compuestas por virus viva atenuado, cápside del virus. La vía de administración de las vacunas contra el VPH es intramuscular para todos los casos. Subcutánea no, porque algunas veces se recomendó el uso subcutánea, pero produce un abón y mucho dolor, ¿no? La vacuna anti-VPH bivalente protege contra los siguientes serotipos, excepto 16-18 es clave, esa es la protección que da todas las vacunas. 6 y 11 son verrugas genitales, sería 6 y 11. 31, 35, 33 y 45 hay que tener en consideración de que los 31, 33 y 45 son serotipos relacionados con cáncer y la vacuna bivalente dentro de sus recomendaciones habla de una reacción cruzada protectora contra esos serotipos virales. Como les decía hace un rato, para las vacunas el tema de la protección cruzada es importante y ellos recomiendan que sí, dentro de sus estudios refieren de que sí hay una protección cruzada contra 31, 33 y 45, en el caso de Cervarix. En el caso de Gardasil, ellos no hacen la recomendación abiertamente, pero está dentro de lo que viene a ser la bibliografía. Sí. El ministerio ha hecho un estudio, ¿no?, de factibilidad probando las dos vacunas. Para el tema de salud pública, las dos vacunas están recomendadas. Las dos vacunas. Ahora, en la última compra que ha hecho el ministerio hace 2 años, la que compró fue Cervarix, que fue la bivalente. ¿No? Sin embargo, entre ellos, ¿no?, dado que se está abordando el tema de salud pública, entre las dos vacunas existe la competencia por precios, básicamente, ¿no? Entonces, la compra que haga el ministerio se basa principalmente en cuestiones de costos, no se va a basar en cuestiones técnicas actualmente, salvo que tú incluyas dentro de las recomendaciones la protección contra verrugas. Si tú incluyes la recomendación contra verrugas en el momento actual, entonces la única vacuna que se podría elegir sería la vacuna tetravalente, lo cual no se ha dado. Entonces, actualmente lo que se tiene, en lo que está vacunando actualmente el ministerio, me parece que es Cervarix ahorita. Está usando Cervarix. Sin embargo, existen algunas instituciones que han comprado la Gardasil. Ahí el tema es, o sea, a esos niveles el tema es más cuestión económica que técnica, ¿no? Ahora si me pregunto, sí. Si estamos usando Cervarix es 016, ¿no? Son 3 dosis. Y la recomendación que hace el ministerio actualmente es en niñas menores de 11 años. O sea, estamos hablando de población que está en quinto de primaria, básicamente. Ahí ya son las a las que las captan para vacunación. Según tengo entendido, han ampliado a 14 años, pero para cuestión de poder utilizar las vacunas, ampliar la cobertura para poder utilizar toda la compra, ¿no? Pero la política del ministerio hasta ahora es vacunar a niñas por menores de 11 años, ¿no? Solo niñas, ¿no? Ahora, quítense la idea esa de que la vacuna de VPH es vacuna de vírgenes. Eso es un concepto que uno lo escucha constantemente, y no solamente se lo escucha a la población general, sino uno se lo logra escuchar hasta a ginecólogos, y eso es grave. La vacuna de VPH es para toda la población. La eficacia de la inmunogenicidad de la vacuna contra el VPH respecto a la inmunización activa natural es
La eficacia de la inmunogenicidad de la vacuna contra el VIH respecto a la inmunización es mucho mayor. Como hemos visto, está ampliamente superada, ¿no? Vacunación contra herpes zóster